Mi hermana Dorada me acusó falsamente con la policía porque me negué a conseguirle alcohol para su fiesta, pero ahora ya no es legalmente mi hermana. Esto pasó hace algunos años. Ahora tengo más de 30, pero en ese entonces tenía 22. Mi hermana tenía 18 y era la niña dorada de mi mamá. Mi papá, por suerte, tiene la cabeza bien puesta y siempre le llamaba la atención a mi hermana por sus estupideces. Pero la intervención de mi mamá siempre significaba que mi hermana se salía con la suya de todos modos. Esto fue lo que pasó en ese entonces. Mis padres decidieron irse de vacaciones a esquiar en Aspen, y dejaron que mi hermana cuidara la casa por ellos. Le dijeron que no hiciera fiestas, pero esa fue una regla que ignoró por completo. Un día después de que nuestros padres se fueron, mi hermana empezó a enviar invitaciones para una fiesta, y estaba prometiendo alcohol gratis. Yo todavía no había visto esa publicación. Pero mi hermana me llamó y me pidió que fuera a comprar alcohol para su fiesta, porque yo tenía más de 21 y podía comprarlo legalmente. También quería que yo lo pagara y dijo que me invitaría a la fiesta y me presentaría a una chica fácil como forma de pagarme. Le dije que no iba a infringir la ley para hacerla feliz. Nunca debió decirle a la gente que su fiesta tendría alcohol. Me gritó por teléfono que yo le estaba arruinando la vida y que ya no podía cancelar las invitaciones ahora que estaban por todo su Facebook. Miré su publicación y me llevé la mano a la cara. Le dije que lo que había hecho era realmente estúpido, y que ella y sus amigos eran todos menores de edad, así que era ilegal. Ella intentó decir que solo sería ilegal si yo los delataba. Le dije que no iba a delatarlos, pero que tampoco iba a comprarle alcohol. Me gritó un rato más, así que le colgué el teléfono. Bueno, esa noche mi hermana hizo la fiesta y alguien llamó a la policía por consumo de alcohol de menores de edad. Después de que la arrestaran y la policía la confrontara más tarde, mi hermana me echó la culpa y dijo que yo había proporcionado el alcohol que estaban usando. Resulta que en realidad había forzado el armario de licores de papá, y pensó que sería mejor incriminarme por su crimen. La policía vino y me arrestó en mi apartamento al día siguiente de la fiesta. Parecían ya convencidos de que yo era culpable, y realmente no me escucharon cuando dije que nunca había estado allí, pero cooperé voluntariamente con ellos. En la comisaría les conté toda la historia y logré que miraran la publicación de Facebook de mi hermana. Por suerte, hubo algunas personas allí que sí me escucharon, pero aún así tuve que pasar la noche en una celda mientras llamaban a mis padres. Mi mamá y mi papá volaron de regreso a casa durante la noche y pagaron la fianza de los dos, de mi hermana y mía. Pero mi mamá intentó hacer que mi papá me dejara en la cárcel, porque mi hermana también les había contado sus mentiras. Mi papá se tomó el tiempo de hablar conmigo y mirar el Facebook de mi hermana, así que me creyó. Esto causó una pelea entre él y mi mamá. Cuando llegaron a casa, mi papá descubrió que mi hermana había forzado su armario de licores y habló con la policía en mi defensa. Mi mamá, sin embargo, todavía quería que la culpa cayera sobre mí porque, según ella, los cargos estaban arruinando el futuro de su bebé. Pero mi inocencia fue demostrada todavía más por el hecho de que yo y mi auto fuimos vistos en cámaras de seguridad cuando salí del trabajo y cuando llegué a casa poco después, ya que el apartamento donde vivía en ese entonces, tenía cámaras de seguridad vigilando el estacionamiento. Mi auto no se movió de allí por el resto del día y la noche. En la historia que mi hermana le contó a la policía, yo había salido en auto y había comprado el alcohol para ella. Pero no se me vio en cámaras de seguridad en ninguna licorería del condado, y mi cuenta bancaria no mostraba transacciones de compra de alcohol. La casa de mis padres también tenía una cámara en la puerta principal, y mi auto nunca apareció en la entrada ese día. Después de ser confrontada con esos hechos, la historia de mi hermana cambió a decir que yo ya tenía el alcohol y se lo di en mi apartamento. Pero el auto de mi hermana tampoco había aparecido nunca en mi apartamento, y en la nevera de mi apartamento había como 3 cervezas baratas y nada de alcohol fuerte. Mi hermana finalmente tuvo que renunciar a sus mentiras, y mis padres quedaron gravemente decepcionados con ella. Pero mi mamá todavía intentó convencerme de cargar con la culpa por mi hermana. Vino a mi apartamento y de hecho exigió que le dijera a la policía que todo había sido culpa mía. Le dije que no iba a arruinar mi futuro por mi hermana. Se negó a irse y pasó de exigir a suplicar. Incluso se puso de rodillas e intentó convencerme de que ella y mi papá harían que todo estuviera bien a largo plazo si yo aceptaba la culpa ahora. Le dije que preferiría vivir mi vida siendo pobre antes que tener ese delito grave en mi historial. Hizo un berrinche enorme y empezó a tirar cosas porque me negué a hacer lo que quería. La amenacé con llamar a la policía y se fue de mi apartamento insultándome como una loca. Nunca la había escuchado decir tantas maldiciones antes ni después. Pero siguió diciéndolas durante todo el camino hasta su auto, y remató diciendo que debería haberme abortado antes de irse manejando. Llamé a mi papá de inmediato y le conté todo lo que había pasado. Se enojó muchísimo y tuvo una pelea enorme con mi mamá apenas ella llegó a casa. Ella ni siquiera negó nada de lo que dijo o hizo, porque consideraba que habría sido por el bien mayor de su hija. Pero mi papá le dijo que no podía destruirme a mí para salvar a mi hermana. Luego amenazó con divorciarse de ella si no intentaba arreglar las cosas. Ella terminó sollozando y luego diciendo que haría lo que él quisiera.
Mi papá dijo que era terapia de pareja y familiar, o era divorcio. Mi mamá había firmado un acuerdo prenupcial antes de casarse con él, y realmente no tenía otra opción. En la terapia familiar la confronté por cómo siempre creía las mentiras de mi hermana. Mi hermana intentó decir que no eran mentiras, pero cada una que señalé de los años anteriores decía lo contrario. Me había tomado el tiempo de escribir una lista de todas las que podía recordar de la última década y que habían sido probadas como mentiras. Y mi mamá y mi hermana se vieron obligadas a quedarse calladas mientras las leía todas. Intentaron interrumpir repetidamente, pero mi papá y el consejero las hicieron callar. Mi hermana, ahora demostrada sin lugar a dudas como mentirosa y manipuladora, simplemente se apagó y se negó a decirle nada más al consejero. Y mi mamá finalmente me pidió disculpas. Pero obviamente fue una disculpa forzada porque se veía muy incómoda al hacerlo. Le dije que su disculpa era muy falsa, y que después de tantos años de favoritismo, el daño ya estaba hecho. Mi relación con ella nunca se recuperó realmente, porque ella estaba convencida de que yo era culpable sin importar lo que se dijera hasta que mi hermana admitió la verdad, y luego quería que yo fingiera ser el culpable de todos modos para proteger a su hija favorita. Pero nada salió como ella quería, así que simplemente volvió a llorar por eso. Cuando mi hermana fue a la corte, mi mamá le suplicó al juez que fuera indulgente con mi hermana por los cargos de beber siendo menor de edad y dar alcohol a otras personas menores de edad, además de intentar incriminarme por su crimen. También se resistió al arresto cuando la policía llegó y cerró la fiesta. Estaba muy, con mayúsculas, borracha cuando pasó. La mantuvieron en una celda durante la noche para que se le pasara la borrachera, y luego le dijo a la policía que yo había sido quien proporcionó el alcohol. Las súplicas de mi mamá, junto con el implacable abogado que mis padres contrataron, lograron que el juez aceptara un acuerdo, siempre y cuando mi hermana se declarara culpable, cosa que ella no quería hacer. Pero su abogado le recomendó encarecidamente aceptar dicho acuerdo para evitar pasar tiempo en la cárcel, porque no había otra forma de evitar que terminara con un delito grave en su historial. El abogado de mi hermana usó el hecho de que el alcohol no había sido comprado ese día, sino que ya estaba en la casa desde mucho antes de que ocurriera la fiesta, para ayudar a reducir los cargos. Mi hermana también había eliminado completamente su Facebook tan pronto como pudo para ocultar la publicación. El juez solo quería terminar con el caso, así que mi hermana se salió con una enorme multa que nuestra mamá pagó en su mayor parte de su propio bolsillo, y un par de años de libertad condicional. También fue obligada a recibir terapia por nuestro papá. Pero nunca mostró remordimiento real por lo que hizo y solo tenía animosidad hacia mí, sin importar lo equivocada que estaba. Finalmente, fue diagnosticada como narcisista después de que papá la hizo ir a ver a un médico. Después de que terminaron su libertad condicional y sus 4 años de universidad, decidió que se iría de casa a California y nunca volvería una vez que consiguiera un buen trabajo. Actualmente trabaja en una oficina en Los Ángeles, y no hemos hablado en años. Papá le consiguió ese trabajo, y ella no ha mostrado ningún aprecio real por eso. Incluso mi mamá ha renunciado a la idea de que ella vuelva alguna vez a casa para las fiestas y que volvamos a ser una familia. Eso la destrozó por dentro durante algunos años, pero ahora solo está amargada. Ya no me culpa realmente, pero parece que solo mostramos indiferencia el uno por el otro. Nada más porque mi hermana la eliminó de su vida no significa que yo me convertiría en el nuevo favorito por defecto. Solo significa que mi mamá perdió a su bebé, y no la recuperará. No puede dejar a mi papá porque depende demasiado de él, a pesar de tener su propia carrera. Nunca querría volver a estar sola, así que simplemente se ha convertido en una sombra de lo que era antes. Las cosas entre mi papá y yo siguen siendo excelentes. Él básicamente ha desheredado a mi hermana por lo que hizo, y ha dejado de importarle si alguna vez vuelve a hablar con él. Él y mi mamá ni siquiera duermen en la misma habitación ya. Ella se mudó al cuarto de invitados hace unos 5 años y se ha quedado allí. Su matrimonio realmente existe en papel en estos días. Edición 1. Es un delito grave o menor proporcionar alcohol a menores. Y mi hermana proporcionó alcohol robado a al menos una docena de personas menores de 21. Luego se resistió al arresto e intentó incriminarme mintiéndole a la policía. El hecho de que se saliera con la suya fácilmente gracias al abogado con dientes de tiburón que mis padres contrataron para mi hermana fue increíblemente afortunado. No es que ella alguna vez lo haya apreciado. El juez le puso una multa por cada persona a la que le dio alcohol, lo cual se acumuló. Y con el costo del abogado, bueno, mis padres perdieron mucho dinero. Edición 2, sí, mis padres son ricos. Especialmente mi papá, ya que es dueño de negocios. De hecho, tiene varios negocios. Uno grande y algunos más pequeños. Incluso es dueño de una de las gasolineras locales. Y el pueblo donde vivimos está lleno de policías aburridos que están desesperados por tener algo de acción. También escuché que un par de los menores arrestados en esa fiesta eran hijos de policías. Lo cual no ayudó a mis probabilidades cuando los policías vinieron por mí. La razón por la que la investigación llegó tan lejos es porque mi papá la impulsó. Yo también hice todo lo posible para proporcionar algunas de las pruebas.
como las cámaras de seguridad de mi trabajo, de mi complejo de apartamentos y mis estados bancarios mostrando que no compré el alcohol. El resto lo impulsó mi papá. Hizo que un abogado consiguiera las cámaras de seguridad de cada licorería del condado para ese día. Aunque mi mamá intentó convencerlo de que no lo hiciera. Al final, hizo falta demasiado para demostrar que mi hermana era una mentirosa, porque intentó aferrarse a su historia con fuerza. Incluso después de que mis padres descubrieron que había conseguido el alcohol del armario de licores de papá. Y sí, mis padres perdieron muchísimo dinero básicamente pagando a la corte para que desestimara la mayoría de los cargos de mi hermana. Mi hermana tuvo que pagar como el 10%, eso fue todo. Y eso fue solo la pequeña parte que mis padres la obligaron a pagar. También siguieron pagando su universidad después de eso. Así que quienes dicen que esto es drama de gente rica tienen toda la razón, porque es exactamente eso. En ese entonces yo todavía estaba en la universidad, pero mi papá insistió en que tuviera un trabajo de medio tiempo para aprender el valor del trabajo. Y tenía toda la razón en eso. Mi familia es rica, pero mi papá intentó evitar que yo creciera actuando como un mimado. Incluso compré mi primer auto con dinero que gané trabajando medio tiempo. Pero no puedo decir lo mismo de mi hermana, ya que mi mamá la trataba como una princesa. El resto de la familia en general también odia a mi hermana después de lo que hizo en ese entonces. Así que no hubo mucho amor perdido cuando nos ignoró, salvo por mi mamá. Ella lloró por eso a menudo durante un año entero. Edición 3, sí, esto pasó en Estados Unidos. Y sí, fue estúpida la forma en que la policía me arrestó. Mi papá tuvo palabras bastante fuertes con ellos por eso. Pero supongo que los policías no tenían nada mejor que hacer. Y el arresto fue eliminado de mi historial después de que se demostró mi inocencia. Como alguien señaló en los comentarios, da miedo lo fácilmente que pueden quitarte la libertad. Instintivamente, he evitado a la policía desde que eso pasó. Para ellos, arrestar al hijo de un hombre rico debió haber sido un gran escándalo a punto de ocurrir. Y no, nadie resultó herido como resultado de conducir bajo los efectos del alcohol. Pero he hablado con mi papá y dijo que hubo algunos casos de conducción bajo los efectos del alcohol porque algunos de los menores allí se subieron a sus autos e intentaron irse manejando. Considerando que escuché que algunas de las personas allí eran hijos de policías, eso solo empeoró las cosas para mí. Los policías que me arrestaron parecían de mediana edad. Así que sí, sus hijos estaban involucrados. Eso podría explicar por qué me trataron como si fuera culpable. Actualización 1. Esperaba poder cerrar sesión en esta cuenta y simplemente no volver, pero parece que mi hermana vio mi publicación original en YouTube. Desde entonces llamó a casa e intentó desatar el infierno. Contactó a nuestra madre en una furia absoluta, diciendo que la había humillado. Y para mi completa sorpresa, a mi mamá no le importó. Mi hermana le dijo cómo encontrar la publicación, y ella la leyó. Entonces, se enojó conmigo. Pero más porque sintió que yo la había hecho quedar como una mala madre otra vez. Mi papá se involucró y dijo que no era como si yo estuviera mintiendo porque en ese entonces las cosas que ella y mi hermana hicieron fueron inexcusables. Mi mamá estuvo de acuerdo de una manera muy triste. Aún así, dijo que deseaba que yo nunca hubiera publicado la historia. Supongo que no podía culparla por eso. Terminé hablando con mi hermana por teléfono porque nuestra mamá le dio mi número actual, y lo primero que hizo cuando contesté fue gritarme en el oído. Corté la llamada por los gritos. Luego la llamada fue seguida por una avalancha de mensajes de texto. Mi hermana exigió que eliminara mi publicación original. Me negué. Amenazó con hacer que nuestros padres me obligaran a eliminarla. Pero para entonces nuestros padres ya sabían de la publicación, y entre ellos nuestro papá no se preocupaba, y nuestra mamá estaba más enojada porque la hice quedar como mala madre otra vez. Así que amenazó con conseguir un abogado y demandarme por difamación. Le dije que adelante. Mi publicación fue hecha de forma anónima, y si ella demanda, entonces mucha gente descubrirá que mi publicación trataba sobre ella. Preguntó si eso era una amenaza. Dije que no, que solo era algo que probablemente pasaría si la gente investigaba más sobre nuestros pasados. Si ella iniciaba una demanda, incluso podría afectar su carrera. En lugar de responder por mensaje, mi hermana me llamó otra vez y le dije que colgaría y la bloquearía si volvía a gritarme en el oído una vez más. Exigió furiosa que eliminara mi publicación original otra vez. Le señalé que esa era la primera vez que hablábamos en 6 años y que ella no tuvo ningún problema en echarme la culpa en el pasado cada vez que pudo. Ahora estaba enojada porque sus propias acciones se reflejaban mal en ella cuando nadie más sabía que la historia era sobre ella excepto nosotros. Realmente ya no me importaba lo que pensara de mí. Papá prácticamente la había desheredado y ella destruyó todo el amor de niña dorada que nuestra mamá tenía por ella. Mi hermana de hecho negó haber sido la niña dorada, así que empecé a explicarle exactamente qué era una. Me interrumpió diciendo que está en Reddit todo el tiempo y sabe lo que es una niña dorada. Yo solo pude reírme del hecho de que sabe eso y aún así negó haber sido una. Señalé todas las cosas de mi primera publicación, como mintió tanto, como siempre tenía a nuestra madre de su lado,
como era abiertamente la favorita de nuestra mamá y como esperaba que todo le fuera entregado. Era una niña dorada, simplemente no se puede negar eso. Bueno, se tomó esto muy personal y dijo que deseaba que nuestra madre me hubiera abortado, tal como ella había dicho todos esos años atrás cuando me negué a aceptar la culpa por el crimen de mi hermana. Yo solo me reí un poco más y le pregunté si eso era todo lo que tenía en su pequeño libro negro de malos insultos. No le pareció gracioso que yo lo encontrara tan gracioso. Le respondí que ella es una narcisista egocéntrica y siempre lo será. Exprimió a nuestros padres por muchísimo y no tuvo ningún aprecio por ello. Hasta ese trabajo de oficina bien pagado en Los Ángeles que papá le consiguió. Se burló de mí y dijo que consiguió ese trabajo por sus propios méritos. Me reí otra vez porque no fue así. De pronto una firma bien conectada de Los Ángeles la reclutó desde varios estados de distancia después de la universidad para que fuera a trabajar para ellos cuando no tenía experiencia previa como pasante. Eso simplemente no pasa. El antiguo director ejecutivo de esa empresa era amigo de nuestro papá antes de morir y papá cobró un favor, así fue como consiguió ese trabajo. Por supuesto, mi hermana entró en más negación sobre la verdad que acababa de presentarle, pero supongo que finalmente le hizo clic en la mente que yo tenía razón. Es narcisista, pero no es tonta, así que simplemente empezó a presumir de lo bien que le iba en ese trabajo. Llegó a asistente de gerente, y está en la línea para ser gerente completa algún día. No me impresionó. Exigió saber por qué, así que le señalé que yo pasé a dirigir por completo uno de los negocios más pequeños de papá. Claro, técnicamente fue un ascenso por nepotismo, pero trabajé duro para ganármelo. Papá ha declarado abiertamente que cuando algún día fallezca, yo heredaré todo. No es que lo esté esperando con ansias, como ella sin duda lo haría. De hecho, quiero que nuestro papá viva una larga y buena vida. Se enojó tanto que me colgó y luego llamó a nuestros padres otra vez. Le preguntó a papá si realmente la habían desheredado y ellos le confirmaron que sí. El testamento de papá está configurado para dejarle solo un pequeño acuerdo para que no pueda impugnarlo. Y si intentara impugnarlo, automáticamente no recibiría nada. Incluso el testamento de nuestra mamá básicamente ha dejado fuera a mi hermana. Mi hermana terminó llorando y diciendo que no era justo. Pero ambos padres señalaron que no fue justo que me incriminara todos esos años atrás. Que ignorarlos después de que pagaron tanto dinero para evitar que tuviera un delito grave y después de pagarle 4 años de universidad fue injusto. No les quedaba nada que quisieran darle. Mi hermana terminó bloqueándonos a todos, desde teléfonos a redes sociales. Ahora no podemos ver nada, pero realmente no nos importa. Mi mamá me sentó y me dio una disculpa más sincera que llevaba mucho tiempo esperando por lo que pasó hace tanto. Especialmente por ese día en que intentó hacer que yo cargara con la culpa por mi hermana. Años sin mi hermana en su vida, y el incidente reciente, la hicieron darse cuenta más que nunca de que fue una madre terrible para ambos. No puede deshacer nada, pero quería al menos decir que lo sentía muchísimo y que me amaba. Simplemente ha estado demasiado avergonzada para demostrarlo realmente. Ahora finalmente está buscando terapia e incluso está haciendo un esfuerzo por pasar más tiempo con mi papá, como en los viejos tiempos. Es irónico, en realidad. Mi hermana destrozó nuestra familia y luego de alguna manera volvió a unirla, siendo el mismo tipo de persona desagradable que siempre ha sido. Así que, hermana, si ves esta publicación, y apuesto a que lo harás, no te molestes en intentar contactarnos otra vez. Porque si lo haces, cualquier drama adicional que causes terminará justo aquí. Así que, por favor, déjanos en paz por el futuro previsible. Actualización 2. Mi hermana cayó a un nuevo punto bajo de manipulación con esto. Hace un par de meses apareció de repente en la casa de nuestros padres con un novio a cuestas y una prueba de embarazo positiva, diciendo que tenía 2 meses. Afirmó que quería hacer las paces para que su hijo pudiera conocer a sus abuelos. Yo vi lo que era desde el principio, mi hermana se embarazó a propósito para que papá volviera a ponerla en el testamento, y mamá la convirtiera otra vez en la niña dorada. Pero las cosas no salieron así en absoluto. Fue en febrero cuando mi hermana apareció de repente. Había tomado una licencia del trabajo para venir a vernos. Incluso intentó actuar con sonrisas alrededor de mí, pero todavía podía ver el odio en sus ojos. Todavía me culpaba, nunca dejó de culparme, pero fingió que había visto el error de sus acciones. Mamá pareció comprar su actuación, pero papá no en absoluto. Sin embargo, mis padres han estado deseando tener un nieto. Así que aceptaron a regañadientes a mi hermana de vuelta por el momento. Aunque no sin antes asegurarse de si esto era o no una estafa. Alerta de spoiler, estaba embarazada. Mi papá sugirió que mi hermana se hiciera otra prueba de embarazo para confirmar. Esperábamos que protestara, pero tomó la que mi papá consiguió y la usó voluntariamente. Salió positiva, así que efectivamente estaba embarazada. Mis padres pidieron un tiempo a solas con mi hermana. Así que me fui a casa y no los volví a ver hasta la noche del día siguiente. Entonces obtuve los detalles de lo que pasó por mis padres. La noche anterior habían tenido una larga conversación con mi hermana sobre todas las cosas que había hecho.
Le dijeron que ayudarían a mantener a su nieto y crearían un fondo universitario para él. Pero si mi hermana quería un lugar de vuelta en la familia, entonces tendría que trabajar duro por ello y demostrar que había cambiado. Porque era obvio, por el momento del embarazo, que solo se embarazó para intentar volver a estar en la buena gracia de la familia. Ella negó esto, por supuesto, pero sus acciones pasadas hablaban por sí mismas. Nuestros padres querían que buscara terapia. Tanto individual como grupal con ellos por videollamadas. También querían que me pidiera disculpas por lo que hizo años atrás, ya que siempre se negó a hacerlo. Ahí fue cuando finalmente se quebró y dijo que yo no merecía una disculpa, porque yo era la razón por la que su vida se había arruinado para empezar. Bueno, mi papá no dejó pasar eso y prácticamente le rugió. Luego le dijo que nunca agradeció nada de lo que hicieron por ella, y que solo me culpaba a mí para no tener que asumir la culpa por sus propias acciones. Mi mamá intervino y dijo que tenía que darse cuenta de que sus propias acciones pasadas fueron más que incorrectas, como también fueron las de ella cuando intentó obligarme a aceptar la culpa por mi hermana en ese entonces para que su bebé no se metiera en problemas. También como me había dicho esas cosas horribles cuando me negué. Si ella podía admitir genuinamente sus errores, mi hermana también podía. Bueno, mi hermana explotó y se fue con su novio. Las pocas veces que conocí al tipo, pude notar que solo estaba con mi hermana por el dinero. Porque ella lo trataba como basura absoluta. Incluso una vez le dio un codazo en el estómago, justo frente a mí. En fin, mi hermana volvió al día siguiente con una disculpa larga y ensayada para ellos. Lágrimas de cocodrilo incluidas. Y otra vez la única razón por la que nuestros padres la dejaron volver fue por su embarazo. La instalaron de nuevo en su antigua habitación, y pasó los siguientes días intentando actuar toda sonriente. Pero su actuación era bastante mala. Todavía se esperaba que me diera esa disculpa tan atrasada. Me reuní con ella y su novio en un restaurante local que nuestros padres eligieron. Pensamos que si iba a darme algo, aunque fuera remotamente genuino como disculpa, no podía ser alrededor de nuestros padres. Empezó la disculpa básicamente murmurando. Cuando su novio quiso que hablara más fuerte, fue entonces cuando le dio un codazo en el estómago. Y fuerte también. Él pidió permiso para retirarse y nos dejó a solas. Tan pronto como se fue, mi hermana empezó lo que fue más bien una no disculpa. Básicamente, diciendo que lamentaba lo ocurrido con intentar incriminarme, pero que eso nunca habría pasado si yo simplemente la hubiera seguido ese día y hubiera conseguido el alcohol para su fiesta, y entonces ambos podríamos haberla pasado genial. Le respondí que todavía no entendía. Me incriminó, y cuando llamaron a la policía por ella, no tuvo nada que ver conmigo. Así que si yo hubiera ayudado ese día, entonces también habría sido arrestado y acusado. Me levanté y le dije que todavía no había cambiado, que solo vive en su pequeño mundo egocéntrico, y me fui. Cuando nuestros padres se enteraron de esto, mi hermana intentó negar las palabras que me había dicho. Pero mi papá conoce al dueño de ese restaurante. Estábamos sentados lejos de otros clientes ruidosos, y nos pusieron justo debajo de una cámara de seguridad con audio. Mis padres tuvieron el vídeo en cuestión de horas gracias al dueño del restaurante. Lo reprodujeron frente a mi hermana y le dijeron que exactamente por eso no iba a recibir mucho en el testamento. Su hijo tal vez sí, pero ella no. Fue entonces cuando hizo un berrinche y salió gritando contra ellos. Esta vez no volvió. Se subió a su auto y manejó todo el camino de regreso a Los Ángeles sin decirle otra palabra a ninguno de nosotros. Más tarde llamó para decir que su novio la había dejado y que no sabía dónde estaba. Como pensé, claramente estaba en esto por el dinero. Cuando su estafa fracasó, la soltó. Así que ahora mi hermana tiene alrededor de 4 meses de embarazo con el padre de su bebé huyendo. Todavía les envía actualizaciones del embarazo a nuestros padres. Mis padres están teniendo muchas dificultades para lidiar con el hecho de que su futuro nieto básicamente está siendo usado como una moneda de cambio para que mi hermana intente abrirse camino de vuelta. Y hermana, si ves esta publicación, te advertí que haría esto si intentabas cualquier otra cosa. Dejaste a nuestra madre con el corazón roto otra vez, a nuestro padre más que decepcionado, y a mí como tu chivo expiatorio mental porque todavía no puedes admitir que fue 100% tu culpa que te desheredaran. No has cambiado ni un poco. Y dudo que alguna vez lo hagas. Actualización 3. Entiendo que esta historia está mal. También soy consciente de que vender al propio hijo no es exactamente legal. Bueno, mis padres encontraron una manera. Y eso involucró a más de un abogado, y fue llamado algo más parecido a un acuerdo financiero. Sí, involucró una cantidad escandalosa de dinero. Mis padres recibieron un golpe financiero más grande en esto de lo que insinué antes. De hecho, retrasó la jubilación de mi padre unos 10 años. No puedo hacer conjeturas sobre los números, pero sé que la propiedad en California puede costar una cantidad escandalosa. También hubo algunas preguntas sobre quién está criando a mi sobrino y cómo. Digamos que eso es complicado en este momento. Estoy republicando esto libre de subreddits, y una vez que me vaya, no volveré. A pesar de lo que algunas personas piensen, no disfruto haciendo esto. Antes tenía una cuenta pendiente con mi hermana, y con la mierda que me hizo pasar.
Pero solo puedes afilar un filo hasta cierto punto antes de que se desafile. Hace algún tiempo mi hermana dio a luz a un bebé varón. Se aseguró de que supiéramos el género con bastante anticipación, además de enviarles a nuestros padres fotos de ecografías y cualquier otra cosa que mantuviera encendido el motor de la necesidad de mis padres por tener un nieto. Mi hermana solo permitió que nuestros padres fueran al hospital a conocer a su nieto en el nacimiento. Tuvieron que tomar un vuelo de último minuto a Los Ángeles solo para estar allí. Mi hermana también me prohibió ir. Dijo que yo había arruinado su vida lo suficiente, que deseaba ser hija única, que deseaba que yo estuviera muerto, todas cosas así en repetición. Tampoco quiere que yo esté cerca de ella nunca más. Bueno, el sentimiento es mutuo. Aunque 3 meses antes del nacimiento mi hermana apareció de nuevo. Esta vez les rogó a nuestros padres que la dejaran entrar para hablar y que no me contactaran esa vez porque realmente no quería que yo estuviera allí. Solo tenía un día antes de tener que volver a Los Ángeles, y había manejado durante toda la noche. Yo no estuve allí para verlo. Pero por los detalles que obtuve de mis padres, mi hermana fue llorando con mamá y rogándole que la aceptara de vuelta en la familia. Mi papá dijo que mamá apenas quería mirarla. Papá confrontó a mi hermana y dijo que no se molestó en intentar contactarlos en años. Solo había vuelto, e incluso estaba embarazada, porque todo se trataba del dinero para ella. Si nunca hubiera visto mi publicación de Reddit, seguiría sin contacto con nosotros. Mamá habló y le dijo que esperó durante tanto tiempo que volviera a casa a visitar, o incluso solo a hablarle, pero fueron años sin contacto. Ella había hecho todo por ella, la había favorecido, defendió sus mentiras, se aseguró de que no terminara con un delito grave en la corte. Y aún así mi hermana mostró cero aprecio. Papá respaldó esto también, e incluso me comparó con ella y como yo al menos apreciaba a mis padres. Luego soltó que yo había sido convertido en socio legal del negocio que él me está haciendo administrar, y que estoy encaminado a eventualmente ocupar su lugar algún día. Después de eso, me dijeron que mi hermana se puso histérica y empezó a gritar que no era justo y que debería ser ella en mi lugar. De alguna manera todavía se le permitió pasar la noche en su antigua habitación. A la mañana siguiente soltó esta bomba sobre mis padres. Escuché que su emoción simplemente desapareció. Supongo que ya no sintió la necesidad de mantener la actuación. Dijo que permitiría que mamá y papá adoptaran a su hijo, a cambio de una casa en California y una suma de dinero no revelada de la que no estoy al tanto. Y saben qué, mis padres aceptaron. Pero mi papá tenía exigencias propias. A cambio de la adopción de mi sobrino, mi hermana debía renunciar a todos y cada uno de los derechos sobre su hijo, firmar un contrato declarando que no tendría ninguna parte en la familia nunca más, y cambiar su nombre legal. Esa última parte realmente me sorprendió. Papá llegó al punto de pagar para que le cambiaran el nombre con el fin de separarla de la familia. Esto significó volver a emitir toda su información. Como su diploma, título universitario, pasaporte y cualquier otra cosa que alguna vez tuviera su nombre. Todo pagado por mis padres. Y como parte del acuerdo, mi hermana nunca podría volver a cambiar su nombre al anterior, ni siquiera a algo similar. Mis padres no hicieron nada a medias en este asunto. Mi participación en ello, sin embargo, fue mínima en el mejor de los casos. Mis padres fueron a California para comprar una casa que mi hermana aprobó. Pero no le darían la casa hasta después de que el bebé naciera y estuviera en sus manos. Ella estaba muy descontenta con esto, ya que quería mudarse a la casa después de haber firmado el contrato, pero nuestros padres no aceptaron nada de eso. Le dieron a mi hermana una semana para firmar, y ella firmó frente a un abogado en menos de 48 horas. Así que desde entonces, ahora se me considera hijo único. No voy a decir que estoy feliz por eso. Solía amar a mi hermana antes de que se convirtiera en narcisista, pero lo hecho está. Ya lo superé. Mis padres también rastrearon al padre biológico del bebé para que renunciara también a sus derechos parentales. Mi hermana descubrió que él había vuelto a su ciudad natal en Arizona después de abandonarla, y mis padres fueron a verlo antes de que naciera el bebé. No tuvo ningún problema en renunciar a sus derechos paternos después de que una prueba de ADN confirmó que era el padre. Debió haber seguido en complicidad con mi hermana, porque también quiso una casa y un pago como compensación para renunciar a sus derechos. Aunque no tanto, según me dijeron. Mis padres le compraron una casa barata en algún lugar y le pagaron. Bueno, digo barata en comparación con la casa que le compraron a mi hermana en Los Ángeles. Este fue un bebé muy caro de adoptar. Pero como dijo mi papá, vale cada centavo para asegurarme de que mi nieto tenga un futuro. Mi papá vendió uno de sus negocios más pequeños a un competidor para juntar el dinero sin afectar realmente sus otras finanzas. Dicho competidor le había estado haciendo ofertas durante años y mi papá ya no estaba tan involucrado con ese negocio. Así que finalmente aceptó la oferta, pero solo si mantenían a todos los empleados que ya estaban allí, cosa que hicieron. Ahora es su nombre el que está en el letrero. Pero a mis padres no les importó porque han adoptado completamente a mi sobrino. Cuando el niño nació, mi hermana ni siquiera quiso sostenerlo. Escuché que incluso una vez se refirió al bebé como esa cosa, lo cual fue más que cruel.
Incluso admitió que estaba planeando vender al bebé en una adopción cerrada a otra persona, si nuestros padres no hubieran aceptado hacerlo ellos mismos. Consiguió su casa y consiguió su dinero. Luego rápidamente cortó el contacto otra vez. Así que se fue de nuestras vidas para siempre, y ya no está relacionada con nosotros. Mi mamá estaba haciendo la mayor parte de la crianza de mi sobrino hasta que puedan encontrar una niñera interna que ayude a cubrir la carga, ya que se están haciendo mayores. Necesitarán ayuda con un recién nacido, especialmente cuando se convierta en un niño pequeño. Mi mamá está muy feliz, pero mi papá le dejó claro que no cometerán los mismos errores que cometieron con mi hermana. Nada de favoritismo, nada de permitir mal comportamiento, nada de mentiras. Y que el niño nunca conocerá a su verdadera madre, ya que está muerta para nosotros. Si mi hermana alguna vez intenta buscarlo, estaría en una grave violación del contrato y tendría que devolver la casa, o su valor monetario. Así que dudo que alguna vez se moleste en intentarlo. Después de la vez en que apareció embarazada por primera vez, mi hermana y yo solo hablamos una vez más por teléfono. Fue después de que nació mi sobrino. Para que conste, me llamó para presumir y despedirse insultándome una última vez. Le dije que era una narcisista delirante que solo quería culparme porque era más fácil para ella que aceptar la realidad. Simplemente reaccionó con arrogancia diciendo que no importaba lo que yo dijera. Ella iba a creer lo que quisiera creer, y ya había ganado de todos modos porque consiguió lo que quería. Todavía tiene una buena carrera en Los Ángeles, mucho dinero y ahora una casa. Todo lo que le costó fue un bebé que ni siquiera quería realmente. Ahora puede vivir como quiera y nosotros no podemos hacer nada al respecto porque ya no éramos familia. Colgué y bloqueé su número. Estaba hirviendo de rabia, pero no tenía sentido seguir discutiendo. A su manera, sí, ganó, pero ¿a qué costo? Ya no tiene familia y no tendrá a nadie en quien apoyarse nunca más si las cosas le salen mal, que estoy seguro de que así será. Mi sobrino no será criado como otro hijo debido a una diferencia de edad de más de 30 años entre él y yo. Así que mis padres quieren dejar claro que él es un nieto mientras crece, y que nosotros somos su verdadera familia. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nunca tenga ningún deseo de buscar a su madre biológica. Ella nunca lo quiso de todos modos. Es mejor que entienda eso desde pequeño, en lugar de añorar a la madre que nunca tuvo. Así que supongo que este es el final. Tardó mucho en llegar, pero honestamente estoy feliz de que mi hermana ya no tenga ninguna conexión con nosotros. Aquí Oso Editor quiere conseguir un bebé, para luego intercambiarlo por una casa en California frente al mar, para surfear y asar malvaviscos en la playa todos los días con amigos. El OP no ha vuelto a actualizar en 3 años.